Hola, muy bien. Buenas tardes y gracias por llamar. Bueno, ¿qué estás viendo, digo, o la sensación que uno tiene es que en la coalición de gobierno ya comienzan a pensar más en el 2023 y todavía tenemos un año largo de tránsito y de gestión por delante, en medio de una crisis que, bueno, que nos entrega un capítulo nuevo todos los días, ¿no? Da esa sensación de, bueno, preservar, sobre todo el ala kirchnerista del gobierno, ¿no? Como hablándole a su base electoral, da esa sensación, no sé si lo ves así. Sí, es probable que ya haya comenzado el cálculo del 2023. El tema es que vienen meses muy desafiantes. En realidad, cuando uno está en la administración, todos los meses son desafiantes porque en realidad la única forma de tener futuro es consolidando el presente. Y justamente el presente tiene una serie de desafíos que son muy exigentes para la administración. Básicamente hay dos temas que están en la agenda instalados con mucha fuerza, que tienen que ver con la inflación y con lo que tiene que ver con la matriz energética, con los subsidios, pero básicamente con el abastecimiento, teniendo en cuenta que la Argentina, acercándose el invierno, tiene que importar una importante cantidad de gas, que este insumo crítico ha aumentado significativamente respecto del año pasado y que los aumentos previstos en la facturación interna, a diferencia de lo que se pensaba meses atrás, que quizás un aumento del 60 o del 70% promedio podía ayudar a disminuir medio punto del déficit, lo que se ve ahora es que no solo no alcanzaría para disminuir el resultado negativo de las cuentas públicas, sino que aumentaría finalmente, en tanto y en cuanto el precio del millón de BTU, en virtud del año pasado, ha aumentado más de 6 veces. Entonces, el gobierno tiene un corto plazo, un otoño, esta estación que acabamos de comenzar hace unos días, tiene un otoño que ya de por sí le va a demandar mucho y lo encuentra con una fuerte puja interna y con diferencias en áreas claves y críticas que tienen que administrar estas cuestiones, pero que tienen protagonistas que piensan diferente. Léase, el ministro Guzmán en Economía no tiene el mismo encuadre de la situación que su secretario de Energía, Martínez, y lo propio pasa en el Ministerio de la Producción entre Culfas y Feletti. Por lo tanto, las preguntas se circunscriben a cómo se va a resolver esta cuestión en el cortísimo plazo. Claro, y en ese contexto digo, ¿cuál es el margen de maniobra? Digo, pasa ahí lo que uno podría estar esperando es, digo, algún tipo, mínimos acuerdos, ¿no? Y un tránsito raro de final de mandato, digo, la mejor expectativa de todos, digo, de la foto de los dos juntos, digo, de Alberto y Cristina juntos y dando un mensaje de ese tipo, parece lejanísima. ¿Cuál es el margen de maniobra que le queda a Alberto Fernández en ese sentido? También pendiente de, muy atado a las definiciones que se tomen del otro costado del gobierno, digo, eso de eso que también se estuvo rumoreando y eran una suerte de operaciones de prensa o comunicaciones, o tal vez haya existido esa versión de Cristina, suena raro, ¿no? De que tomara una determinación de ese tipo, digo, pero sobrevolaba la posibilidad de una retirada del gobierno, digo, ¿no? Que es también la institucionalidad muy en juego en este momento, ¿no? El margen de maniobra es pequeño porque, como mencionábamos antes, los desafíos son grandes y son cuestiones de gestión. Claro. No es una discusión abstracta, es decir, se trata, por ejemplo, de comprar barcos regasificadores para abastecer la demanda de la industria y de los domicilios. ¿Conseguís los barcos o no los conseguís? Si los conseguís, los tenés que pagar por anticipado. Por lo tanto, necesitan los recursos, que son dólares. Estamos hablando de una cuestión muy concreta. Lo mismo en materia de inflación. Bueno, los precios aumentan, y si los precios aumentan, tenés que tomar una alternativa, una decisión. ¿Y esta decisión cuál es? ¿La guerra de la semana pasada o la paz de Lennon de hoy? Bueno, es acuerdo de precios, es vigilancia de precios, es seguimiento de las empresas. Entonces, hay
circunstancias, noticias que se conocen, como este proyecto de blanqueo de capitales del día de ayer, que uno advierte que, bueno, a lo mejor buscan establecer algún tipo de puente dentro del oficialismo y de antagonismo con la oposición como para ganar tiempo, pero me parece que estamos frente a situaciones que son más efectistas que efectivas, y justamente la dinámica de los acontecimientos reclama de una alta dosis de eficacia, porque si una característica de la política, pero básicamente de la economía, es que los recursos son escasos frente a demandas que son mucho más amplias, en el caso de nuestro país esto se potencia mucho más porque todos sabemos que venimos de muchos años de estancamiento, de inflación, de crisis de deuda, de corrida cambiaria. Entonces, bueno, hay que hacerle frente a cuestiones que probablemente todo el mundo le tenga que hacer frente, porque todo el mundo impacta el precio el aumento de precios de la energía, el aumento de precios de los alimentos, pero en el caso de la Argentina con mucho menos margen de maniobra. Gustavo, ¿y la transición, o ya, digamos, metiéndonos, haciendo mucha futurología, digo, pero pensando en el próximo gobierno, digo, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en definitiva, es postergar un poco más una crisis más cruenta, o los efectos de no tener los fondos para poder cumplir con ese pago del mega endeudamiento que había asumido Cambiemos? Digo, la oposición en ese contexto de gobierno próximo y de poder disputar ese espacio de poder, o el gobierno que llegue, cualquiera sea el signo político, se va a encontrar un escenario de una complicación mayúscula también, ¿no? Sí, yo creo que el próximo gobierno, sea del signo político que fuese, tiene que anotar muy bien las experiencias de este gobierno y del anterior respecto a esto que se dan a llamar coaliciones, ¿no? Me parece que hay una demanda muy fuerte de liderazgo. Esta idea de sumar previamente a un momento electoral para, bueno, conquistar una victoria y después, en todo caso, compartimentar los distintos ámbitos del gobierno, tratar de realizar una suerte de pago político a todos los que han participado de la alianza electoral, genera una serie de inconvenientes muy grandes, por aquello que decía Maquiavelo, ¿no? Las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener. Uno podría decir que ganar elecciones es más simple que gobernar. Bueno, pero uno lo que tiene que pensar es en el gobierno, insisto, de un país como el nuestro, que bueno, que ha ganado algo de tiempo en materia de deuda, pero que sigue teniendo grandes incertidumbres. Uno tiene cierta curiosidad por este hecho de que un país que no tiene grandes vencimientos de deuda ni este año, el año que viene, ni tampoco en el 2024, recién 2025, 2026 empieza a encontrar volúmenes más grandes a pagar, sin embargo tiene un riesgo país de 1.700 puntos. Bueno, evidentemente esto marca una desconfianza tanto local como internacional respecto a las políticas de la Argentina, y creo que esto está vinculado por dudas, por incertidumbres que se generan desde la propia clase dirigente. ¿Cómo estás viendo la región sudamericana con estos nuevos procesos que se están dando? Por un lado, la situación, que hemos estado viendo de Perú en las últimas horas, ¿no? Con esa suerte de juicio político ya casi prácticamente encaminado. La otra situación en Chile, ¿no? Con una voz joven emergente, un giro hacia otro segmento del arco político que ha tomado luego de varios años Chile, el caso de Uruguay. ¿Cómo ves la región en este momento tan particular, de la crisis del mundo? Me da la impresión que la región está balcanizada, y eso le resta aún importancia estratégica a la poca que viene teniendo en los últimos tiempos. En primer lugar, porque las muchas uniones que hay de todo tipo, Mercosur, UNASUR, Pacto Andino, Procelac, CELAC, etcétera, en realidad no logran unificar criterios. En segundo lugar, porque la política es local y vemos que cada realidad local tiene expresiones muy diferentes. En Uruguay hemos visto este fin de semana el triunfo del oficialismo con un referéndum en el cual,
se avanza por derecha, por decirlo así, claro. Una realidad bastante diferente a la que vemos en Chile con la presidencia de Boric, que está viviendo una serie de cambios bastante importantes, desde lo que conocíamos como la nación más estable luego de la experiencia de Pinochet, ahora haciendo sus primeros pasos hacia un gobierno que se autodefine progresista. Hablabas del caso de Perú, más allá de los acontecimientos, hay una debilidad endémica política en ese país que paradójicamente tiene una economía o una macroeconomía más firme, pero una política muy débil por un parlamento muy atomizado que genera permanentemente estrés sobre el poder ejecutivo de turno, sea el actual o los anteriores. Brasil enfrenta este año, en octubre, las elecciones para ver si regresa Lula da Silva, que tuvo que enfrentar situaciones adversas, cárcel, etcétera, o continúa Jair Bolsonaro. En Colombia puede triunfar una posición de izquierda de Petro o consolidarse la derecha más o menos aledaña a Uribe. Venezuela tiene ya un proceso político muy peculiar desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que señalo es que estamos frente a una región que no coordina sus movimientos, pero no porque voten distinto, porque podrían votar signos diferentes y sin embargo mantener algunas posiciones propias, claro, y compartidas, pero esto no es así, claramente. Claro. Gustavo, como siempre, un gusto poder escucharte, apreciar tu mirada respecto a la política en Argentina, y en la región, como lo estabas planteando también hace unos instantes. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Buenas tardes y a disposición. Muchísimas gracias.